Hola, ¿cómo andan? En el episodio de hoy tengo ganas de hablar sobre los vínculos de pareja y la comunicación. Me parece un tema que es súper importante. Últimamente he tenido mucho tiempo porque estoy trabajando alrededor de 15 horas, 14 horas por día arriba del tractor y esto me invita mucho a la reflexión y me parece un tema súper importante, así que por ahí los invito a comentarles un poco lo que yo fui aprendiendo a lo largo de mi vida, de mis relaciones con respecto a la comunicación. Bueno, me parece un tema súper importante la comunicación dentro de cualquier tipo de vínculo, con amigos, con familia, pero me parece que en el vínculo con una pareja la comunicación tiene una importancia mucho más grande porque con la pareja compartimos mucho tiempo de nuestro día a día, a veces porque convivimos juntos y otras veces porque simplemente compartimos muchas cosas en común. Y se tiende a pensar a veces que como nos enamoramos o empezamos a tener una relación con la otra persona y esto parece que nos reentendemos y que es una relación súper linda y que el otro pareciera adivinar lo que estamos necesitando, parece que las cosas fluyen. Pero con el tiempo, cuando uno va evolucionando, cuando tal vez se termina la parte del enamoramiento, la comunicación se torna mucho más importante. ¿Por qué? Porque ya empezamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que antes dábamos por sentado, ahora no las tenemos que dar por sentado. Empezamos a darnos cuenta que el otro tal vez no es que entiende tanto lo que necesitamos y el vínculo se empieza a transformar. No es ni mejor ni peor, solamente que es diferente. Y la forma que yo considero que es la más importante o la más nutritiva para que la relación crezca y para que el vínculo se fortalezca es la comunicación. Porque a través de la comunicación dejamos de suponer que el otro entiende lo que nosotros queremos. Dejamos de dar por sentado que el otro se va a dar cuenta de lo que estamos necesitando. Y además dejamos de hacer berrinchos, o sea, dejamos de hacer como chicos que empiezan a discutir, que se empiezan a decir cosas que tal vez no son lindas, se empiezan a decir cosas que no están buenas o que realmente no pensás del otro, pero como estás enojado porque el otro no te dio lo que vos querías o no se dio cuenta de que vos necesitabas tal o tal cosa, entonces las personas nos empezamos a tratar mal. Y esto es muy normal. Pero bueno, lo que pasa es que nunca nadie nos enseñó a comunicar, a pedir lo que necesitamos, a hablar con el otro y a hacer acuerdos. Y me parece que esto es súper importante si queremos tener relaciones de cualquier tipo que sean lindas y nutritivas, pero más que nada en una pareja en donde se comparten muchas cosas en el día a día. Pero bueno, primero que nada, para poder comunicarle a un otro lo que yo quiero, necesito o lo que me está pasando, primero tengo que ser muy sincero conmigo mismo. Primero tengo que tener honestidad y presencia conmigo mismo. Saber y tomarme el tiempo de reflexionar para saber qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy necesitando y no estoy pidiendo. Que puede ser algo muy simple o puede ser una cosa tal vez más grande, pero sea cual sea de las cosas, puede ser pequeña o grande, primero lo más importante es que sea sincero conmigo mismo y sepa y entienda yo qué es lo que me está pasando y qué es lo que estoy sintiendo, para poder después ahí comunicarle al otro y hablar con el otro. Porque ¿qué pasa? En general, en una conversación hay muchos diálogos. Está lo que yo quiero decirle al otro y lo que realmente le digo, lo que el otro entiende de lo que yo digo
y así sucesivamente se van dando como muchas interpretaciones. Entonces, si bien es posible formar un espacio común en el que se pueda llegar a entender lo máximo posible al otro, para poder llegar a este espacio primero tengo que tener claridad conmigo. Porque cómo le voy a pedir a otro algo o cómo le voy a contar a otro lo que me está pasando si ni yo entiendo lo que me está pasando, ¿no? Bueno, si partimos de la base que nosotros ya tenemos esa claridad y esa presencia con nosotros mismos en donde entendemos lo que estamos necesitando, que si es algo súper fácil, solamente tenemos que detectar qué es eso y no mucho más. Ahora, cuando se trata de temas más complejos, por ahí requerimos tal vez escribir 20 veces lo que nos está pasando, releerlo hasta que nos logramos entender, o hacer sesiones de coaching, psicología o alguna terapia que nos ayude a entender qué nos está pasando, y después sí hablarlo con un otro. Bien, si partimos de eso, después sí podemos formar ese espacio en el vínculo en el que nos abrimos con el otro y nos abrimos y somos vulnerables. Porque cuando expresamos lo que estamos necesitando, necesitamos que en la relación se genere también un respeto, un saber que el otro va a estar abierto a escucharme, a tenerme paciencia, a no juzgarme, a preguntar en vez de suponer. Y entre los dos, en caso de que sea una relación de pareja de dos, ¿no? Encontrar ese entendimiento, ese llegar desde el principio de la comunicación en el que una de las partes, que es la que está interesada tal vez en pedir, proponer o hacer un tipo de acuerdo, empieza a comunicar y la otra está dispuesta a escuchar. Porque se requiere de las dos cosas. Una persona que esté dispuesta a abrirse, o ambas que estén dispuestas a abrirse, y ambas que estén dispuestas a escuchar. Y para esto hay que tener mucha consideración y es algo que se va ejercitando, no es algo que hayamos aprendido a hacer. Generalmente, cuando una de las partes empieza a hablar, el otro, si no está de acuerdo, quiere cortarlo y decirle por qué no tiene razón de eso que está diciendo, en vez de escuchar y entender el punto de vista del otro, para después decirle tal vez, ok, entiendo lo que vos sentís o lo que vos pensás o lo que a vos te pasa, pero no lo comparto, porque para mí esta situación fue así o porque para mí esto es de esta forma. Pero para eso se requiere mucha paciencia, mucho respeto y crear un espacio. Un espacio, ¿a qué me refiero con esto? Si a mí me molesta que, no sé, mi novio me diga que nos vamos a ir a cenar el sábado de la noche, y llega el sábado de la noche y mi novio siempre le pasa que se olvida de que tiene otra cosa para hacer y me cancela. Y me deja recolgada. Y a mí me molesta eso. No se lo digo el sábado a la noche puteándolo, diciéndole no, porque yo me maquillé, me arreglé y la puta que te parió. Todo el tiempo que tuve para arreglarme, vos siempre haces lo mismo y bla, 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 bla. No, eso no es crear un espacio. Eso es reaccionar. Es estar dolido por lo que alguien hizo y reaccionar al respecto, tratar mal y hacer un berrinche. Como cuando éramos chicos, que es lo que normalmente hacemos. Crear un espacio es otra cosa. Crear un espacio para la comunicación es crear el momento adecuado en el que hablar. Es decir, muchas veces cuando nosotros algo nos pasa y no lo podemos sacar de la cabeza, lo primero que queremos hacer es hablarlo con el otro y decirle todo lo que nos molesta. Para ya no ser presos de ese pensamiento y de todas esas ideas, entonces necesitamos decírselo al otro. Pero tal vez el otro está en un momento del día en el que, no sé, viene de trabajar 13 horas y está cansado y lo único que quiere es mirar Netflix o mirar Instagram y no necesariamente escuchar a otro y menos con un problema. Esto es un ejemplo, ¿no?
Entonces eso no es crear el espacio, no es cuando yo lo necesito. Cuando vos lo necesitas, hace otra cosa para descargar, para entenderte, escribí, bailá, corré, tené una sesión, llamá a una amiga, llamá a un amigo, lo que sea. Pero no vayas directo al otro a usurparle el espacio. Tiene que ser un momento en el que ambas personas estén de acuerdo con hablar del tema. Bien, si estamos entre una de las dos personas de la relación que nunca quiere hablar, bueno, también será otro tema para hablar. Que si nunca tenés el espacio, ok, será otro tema para decir, bueno, es que nunca tenemos el espacio y invitar al otro a la creación de este espacio. Pero tiene que ser un lugar en el que ambas personas tengan disponibilidad para hablar, que no tengan otra cosa para hacer que en ese momento les parezca más importante. ¿Por qué? Porque si uno encima está dolido y tiene ganas de hablar de algo y el otro tiene ganas de estar tirado mirando Netflix, la persona que quiere hablar muchas veces siente, no, ¿ves? Y encima no te importa, yo quiero hablar y a vos te chupa un huevo lo que a mí me pasa. Porque encima, como muchas veces si estamos dolidos, siempre encontramos una justificación más para tener razón y decir, ¿ves? Porque a vos no te importa la relación y bla, bla, bla. No es que no le importe. Tal vez no es el momento adecuado para hablar. Tal vez en este momento esta persona tiene otra necesidad que satisfacer primero para después poder darle la importancia que se requiere a la relación. Entonces, crear el momento adecuado y que sea un lugar que se invite a ambas partes a la reflexión, a hablar, a comunicar y a intercambiar opiniones y puntos de vista, porque no es más que eso. Porque generalmente el otro no te hace cosas. El otro hace cosas, dice cosas y a vos eso te afecta. Y a vos eso te hace mal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque que el otro diga o haga cosas que a vos te molesten y que esto sea un problema más bien tuyo, es tu responsabilidad darte cuenta de por qué esto que el otro hace o dice a vos te afecta tanto, es algo a trabajar en vos. Pero esto no quiere decir que no puedas comunicarle al otro cómo no querés que te trate más o cómo no querés que te hable más. Y serte sincero de que ¿por qué? Porque esto realmente me hace mal. Tal vez es algo que sí que tenés que trabajar, pero igualmente la otra persona tiene que respetar. Y a veces para que el otro me respete y entienda tengo que ser vulnerable. Tengo que abrirme y tengo que dejar que me vean. Tengo que dejar de ocultarme y tengo que dejar que me vean. Bien, una vez que tenemos claridad con nosotros mismos y que creamos el espacio en el que invitamos a la otra persona a hablar y nos animamos a abrirnos, porque se supone que con la persona con la que nosotros tenemos un vínculo de pareja, es una persona con la que nos cuidamos mutuamente y con la que nos podemos abrir más allá de todo y podemos compartir nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es un espacio de confianza y hay que tener algo muy en claro, que cuando logramos esto y hablamos sobre un tema, después es muy importante respetar el proceso. ¿Por qué? Porque generalmente la comunicación termina con un acuerdo. Puede ser que termine con un acuerdo, con algo en lo que se llega a tener un punto de vista en común, ¿bien? En la que las dos partes están conformes, o tal vez no están conformes porque no pueden entender a la otra persona, pero requieren un proceso para ver qué les pasa con esta nueva información, cómo lo sienten en el día a día, en la experiencia, y después seguramente se tenga que volver a hablar del tema. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que dar por sentado que porque un día solo tuviste una comunicación o una conversación acerca de un tema, el otro ya va a entender y va a hacer todo lo que hablaron. No. Muchas veces después se presentan nuevos escenarios, hay que volver a hablar de lo mismo o hay que hablarlo de otra forma o se presenta otra nueva condicionante. Entonces, porque muchas veces me dicen, no, es que yo ya lo hablé. No, es que yo ya le dije. Bueno, primero tener poner atención en cuándo se lo dijiste. ¿Creaste el espacio? ¿Realmente los dos se abrieron y crearon esa situación? Ok, lo hiciste bien.
Bueno, si no lo hiciste, hay que empezar por eso. Y si lo hiciste bien, a veces hay que volver a hablar más de una vez de las cosas. Porque los seres humanos, además, somos personas que vamos cambiando y un acuerdo que hicimos esta semana, puede ser que la semana que viene lo tengamos que cambiar. Porque surgió una nueva condicionante o porque a una de las personas se le vino otro pensamiento a la cabeza, otra pregunta, otro punto de vista, lo que sea. Leyó algo y ahora tiene una duda. Entonces, lo siento, pero si tienen ganas de estar en una relación de pareja y que el vínculo crezca, evolucione y se expanda y ayude a que cada una de las personas crezca realmente en la relación y que la relación también sea nutrida y avance al mismo tiempo que las partes que la conforman, hay que ponerle ganas, hay que dedicarle tiempo y hay que tener paciencia. Porque si no, no vamos a tener estos famosos vínculos sanos de hoy en día. No creo que sea posible sin la comunicación. Y más hoy en día en donde las personas cambiamos y evolucionamos con más rapidez que antes. Y tenemos mucha influencia del entorno, de las redes, mucha información exterior que nos hace ir cambiando, reflexionando mucho más rápido de lo que lo hacíamos años atrás. Y hablando un poco de esto, de esta información externa, hoy en día está muy de moda esto de que enseguida huimos. Huimos de las relaciones, huimos de los compromisos, queremos salir corriendo ante la mínima cosa que pasa. Y a veces está bien, a veces uno necesita irse de donde está para poder crecer. Pero a veces también necesitamos aprender a quedarnos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a veces uno ante el momento en que la otra parte de la relación hace algo que no nos gusta, nos dice algo que no nos gusta y lo hace más de una vez y encima se lo dijimos así a las perdidas, tipo berrinche, y no lo cambia. Y nada, se dan varias situaciones y cosas que te llaman la atención. Lo primero que queremos hacer es huir, porque parece lo más fácil y es como, ok, esto es tóxico, me voy de acá. Y muchas veces tenemos que aprender a quedarnos o otras veces necesitamos tener más información. Más información con respecto a qué el otro piensa o por qué el otro hace lo que hace o para qué lo hace, qué está diciendo con eso que hace. ¿Qué le duele? ¿Qué no le duele? Y para eso tenemos que estar dispuestos a hablar, a comunicar, vuelvo a lo mismo. Porque para tener información de la otra persona, a ver, entiendo que la acción también es información, porque si el otro dice y después no hace nada, ok, es otra cosa más para tener en cuenta. No digo que las acciones no sean importantes, me parecen súper importantes las acciones de los demás, los detalles. Pero a veces la información está oculta. A veces la información la tenemos que preguntar. A veces para saber por qué el otro actúa de una forma que no nos gusta, o dice cosas que no nos gustan, o no hace cosas que nos gustan, o le faltan detalles, o lo que sea que nos esté pasando. Para tomar una decisión así como dejar una relación y que esta tal vez no sea... que la decisión que tomemos sea un poco más como... que estemos más seguros. No quiero decir que no duela, sino eso es medio imposible, pero para que estemos un poco más seguros de la decisión que estamos tomando, tenemos que tener información y para eso tenemos que hablar. Y hablar las veces que sea necesario. Una cosa que me gustaría aclarar antes de ir cerrando este episodio es muchas veces escuchamos la frase como con el amor solo no alcanza. Y no, obvio que no alcanza, porque somos seres humanos y vos podés amar mucho a la otra persona. Pero para realmente saber lo que la otra persona necesita, para realmente
construir la relación que queremos, en la que ambas personas nos sintamos lo más cómoda posible y que el vínculo sea un espacio contributivo común. Esto lo tenemos que construir. Tenemos que hacer acuerdos, tenemos que saber que estos acuerdos son dinámicos y que pueden cambiar, que pueden evolucionar. Que muchas veces, no sé, hay personas que dicen no cambies nunca. Y a mí esto me da un poco como de gracia porque ¿cómo que no cambie nunca? Ok, a ver, me parece perfecta la idea de cuando uno tiene algo, una fortaleza, algo que lo identifica como wow, como muy bueno, como algo muy, muy lindo para rescatar de su persona o de su personalidad. Me parece que está buenísimo que fortalecer esto, fortalecer lo que sí tenemos y lo que está bueno y lo que contribuye. Pero siempre vamos a tener cosas para mejorar, cosas para aprender. Y la relación es un vínculo muy lindo para eso. Es un vínculo que te ayuda a evolucionar y a ir más rápido. Porque todo el tiempo te está mostrando, te está haciendo de espejo la otra persona y te está mostrando qué cosas te están faltando aprender, qué cosas el otro tiene que vos por ahí tendrías que incorporar un poco más. ¿Qué es aquello que, si eso te duele, si eso te molesta, ¿por qué? ¿Para qué te está esa emoción dando información? Porque siempre que nosotros se nos despierte una emoción, que tengamos cualquier tipo de emoción placentera, como felicidad, como alegría, o displacentera como tristeza, enojo, esa emoción es información, es una brújula, que es como que dice, a ver, algo está pasando acá, es un termómetro, es como que marca algo que está pasando. Y no una brújula, un termómetro. Y como que uno tiene que saber por qué o para qué esa emoción, qué está viniendo a decir. Porque no te duele porque sí. No te enoja porque sí. Hay un punto de vista que te está tocando. Hay algo con lo que no estás de acuerdo. Que a veces puede ser una invitación al otro a que reflexione al respecto. A veces solamente es una reflexión propia. Pero igualmente está bueno compartirlo con la persona que tenemos al lado. Porque esto también hace que el vínculo crezca. Porque cuando vos te abrís con el otro, también es una invitación a que el otro se abra con vos. Y esto genera mucha honestidad en el vínculo a largo plazo. Confianza, honestidad. Cuando uno se abre, invita al otro a abrirse. Cuando uno es empático con el otro, lo invita a la empatía. Y la verdad que eso hace que el vínculo sea mucho, mucho más lindo. Así sea que después lo tengas que dejar al vínculo o que lo tengas que romper y que realmente después de toda la información que hayas recopilado digas, no, igualmente esto no es para mí. No hay nada más lindo que lo que hayas podido aprender dentro de ese vínculo de pareja sobre vos, sobre el otro y sobre el vínculo en general. Y un poco de todo esto que hablábamos de la información que hoy podemos obtener del entorno, a veces es demasiada información, pero me parece que lo más importante es que si escuchamos algo y eso resuena, eso nos parece que está copado y después lo llevamos a la práctica, lo más importante es preguntarnos, ¿esto funciona para mí? Porque eso que vos escuches le puede estar funcionando a millones de personas, les puede estar funcionando a un montón de personas, pero puede ser que eso no te funcione a vos y que te funcione otra cosa, lo contrario, o que te funcione eso modificado, como sea. Pero no querer encajar toda esa información que está dando vuelta a nuestro alrededor en nuestra persona, en nuestro desarrollo personal o en nuestro vínculo de pareja, sino más bien sincerarnos con nosotros y saber preguntarnos si eso funciona para nosotros. A veces solamente con preguntarnos ni siquiera necesitamos llevarle la experiencia, podemos tener una respuesta.
Y otras veces necesitamos experimentarlo y ver qué pasa. A ver si eso nuevo que anda dando vueltas por el mundo o por nuestro mundo funciona o no funciona para nosotros o para la relación. Bueno, y para ir cerrando un poco este encuentro de hoy, me gustaría decir que entonces para estar en una relación hay que estar dispuesto a que el otro te vea. Primero tenés que estar dispuesto a verte vos, a serte sincero a vos, a saber qué te gusta, cuál es tu escenario ideal, qué te gustaría que pase, cómo te gustaría que te traten. Si vos primero te estás tratando así y después saber comunicárselo al otro, saber pedir lo que necesites, hablarle de tus mayores deseos, abrirte completamente al otro, y para eso se requiere mucha vulnerabilidad, mucho amor, mucha paciencia, mucha confianza con el otro, de saber que vos te puedes abrir todo lo que quieras, que puedes hablar de todo lo que quieras con esa persona y que esa persona te va a cuidar. Hay que estar dispuesto a abrirse para tener una relación o un vínculo, mejor dicho, como estos que están tal vez más de moda o son tendencia hoy en día, que son un poco más sanos, que son un poco más de evolución, que nos invitan a la reflexión, a la introspección, al conocimiento de uno mismo para después poder entendernos con un otro. Y estar dispuestos, estar muy dispuestos a transformarnos, a cambiar. Porque, como escuchaba en un video hace un tiempo atrás, una identidad jamás puede unirse a otra identidad manteniendo la misma identidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es necesario a veces cambiar, dejarnos romper, y no dejarnos romper por el otro, sino como romper una creencia, un punto de vista, algo que creíste por años y que, aunque parezca una pavada decirlo ahora, no es fácil. Si hoy estás hablando con otra persona, con tu relación de pareja, y lo que él te dice te parece increíble y te encantaría pensar así, y para que ese vínculo sea más lindo te das cuenta que necesitas empezar a tener otra creencia o otro hábito o otro juicio al respecto, tenés que estar dispuesto al cambio. Y el cambio, para entrar en un cambio, el primer paso es darse cuenta, y el segundo tal vez es un poco más encontrarse con que no es fácil. Una vez hice un ejercicio que escuché en el podcast de mi coach, que era como cambiar el tacho de basura de lugar y ver la cantidad de veces que vamos al mismo lugar a tirar la basura, aún siendo conscientes de que cambiamos el tacho de basura de lugar. Entonces, si con las cosas tan sencillas nos cuesta, con las otras, tal vez que tenemos hace muchísimos años y que ya forman parte de nuestra identidad, si tenemos ganas de cambiarlo, saber que lo podemos hacer, que es posible, pero que hay que estar dispuesto a esa evolución, que hay que estar dispuesto a todo lo que esa evolución trae. Y para mí eso es lo lindo. Yo creo que eso es lo que hace la vida un poco más entretenida y más emocionante, ¿no? Bueno, seguramente me queden un montón de ideas dando vuelta y un montón de cosas que me gustaría compartir, así que si veo que estas son muchas ideas, en un momento haré algún otro podcast con la misma temática. Pero bueno, por hoy creo que esto es todo lo que quiero compartir. Espero que te sirva, o si sabes de alguien que anda con ganas de hablar pero no se anima, o con ganas de comunicar con su pareja, o que anda a las vueltas
te invito a que le compartas este episodio. Y si tienen alguna consulta me la pueden hacer. Este es mi punto de vista respecto a la comunicación y la importancia de la comunicación en un vínculo de pareja. Como para hacer un mini resumen, me parece súper importante primero tener claridad conmigo, saber qué cosas quiero y qué cosas son mis innegociables, qué cosas sí o sí necesito en una relación, qué cosas tal vez puedo ceder porque no son mi prioridad o por lo menos no lo son hoy. Abrirme a crear el espacio con el otro, a ser vulnerable con el otro, pero siempre esto empieza primero en uno. Generar ese espacio en el vínculo en el que se pueda hablar, en el que se pueda formar una linda comunicación, un lindo espacio de introspección entre ambos para crear una relación o un espacio contributivo común más lindo y más nutritivo. Tener paciencia, saber que la otra persona tiene un mundo diferente en su cabeza y que interpreta y hace lo que puede con eso, así como vos estás haciendo lo mejor que podés con lo que tenés hoy. Que el otro no va por la vida haciéndote cosas a propósito. Y que siempre que necesites volver a hablar del mismo tema, está perfecto volverlo a hablar y no hay nada de malo con eso. Es más, siempre va a ayudar. Siempre ante la duda es mejor hablarlo en un momento en el que ambas partes estén con las mismas ganas y con la misma disponibilidad. Y bueno, nada, que si tenés ganas de crear eso en tu vida es un lindo camino y un camino que nunca termina, porque hay que estar dispuesto a que los acuerdos que se hagan en la relación vayan cambiando continuamente. Son acuerdos dinámicos, son acuerdos que van cambiando porque nosotros como individuos vamos cambiando y a medida que cambiamos el vínculo necesita evolucionar. Así que bueno, un poco eso. Te mando un abrazo grande y espero que algo de todo esto te contribuya al menos un poquito para que dejemos de reaccionar, que es lo más fácil, ya lo sé, pero que si tenés ganas de empezar es posible. Solo se requiere un poquito más de conciencia y de tenerse paciencia a uno mismo y al otro. Eso es todo. Muchas gracias.